Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Giovanni Ulises Ramírez Torres. Actualmente curso el quinto cuatrimestre en la Universidad Univim, Universidad Virtual del Estado de Michoacán, en la maestría en Enseñanza de las Ciencias con especialidad en Física. Ahora hablaremos dentro de la materia la historia y la enseñanza de la física, que muy atinadamente y amablemente nos tutorea el doctor Juan José Maldonado García en esta primera unidad y esta actividad número 1, donde hablaremos de cómo influye la filosofía y la historia en la enseñanza de la misma. Para ello, me gustaría a lo mejor un poquito retomar los estudios de Alexander Coiré, el pensar de la ciencia. En estos estudios aborda la ciencia como como un ente, no como un todo, sino como algo que necesita una ayuda de otra especie o de otra área para poder en su momento poder desenvolverla de una manera correcta. Para la enseñanza de las ciencias, en este caso de la física, creo yo que sería muy importante hacer el estudio tomando la materia de filosofía e historia, haciendo su estudio desde los inicios de la misma. En este caso, creo yo que sería muy bueno ver desde las dos formas, tanto aristotélica como newtoniana, la misma, ya que Aristóteles veía las ciencias como como la concepción de algo, e incluso él a cualquier ser viviente o cualquier cosa lo llamaba un ente. Este ente se tenía que dotar de conocimientos, se tenía que dotar de una habilidad, entonces la cual se podía perfeccionar con la práctica. En el universo mismo, la creación del mismo es gracias a los entes. Entonces él siempre se preguntaba el porqué de las cosas. Un ejemplo, el por qué 2 más 2 es 4 y por qué no tiene que ser 5, 6 o 7. Esto era la forma de ver y de estudiar las ciencias en general por Aristóteles. En su contraparte, Isaac Newton, él veía las ciencias como una forma dura, donde no tenía un cambio, solamente una progresión, donde ahí sí 2 más 2 era 4 y no tenía por qué variar, porque tenía que ser 4. Para ello entonces creo, dentro de sus teorías, surge la teoría del ímpetus. En esta teoría del ímpetus, donde podemos observar mejor el arco y la flecha, que es lo que toman como ejemplo para esta teoría, ellos lo denotan o lo ven para el estudio de la física desde la concepción de algo. Cómo depende de los factores que se presenten en el estudio para que puedan influir de una manera ya sea adecuada o no en el desarrollo del mismo. Y así muchas discrepancias entre las dos formas de pensar, la newtoniana y la aristotélica, hasta que mucho tiempo después llega Albert Einstein, donde él toma los conceptos de Newton y de Aristóteles para crear la teoría de la relatividad. ¿Por qué hablo de esto en general o por qué lo tomo en cuenta? Es como un ejemplo para que el estudiante, al momento de desarrollar y empezar a estudiar ciencias, vea que toda la ciencia tiene una historia y tiene una forma filosófica, incluso ética, dependiendo el punto o el tema a desarrollar. Este estudio ético, filosófico, científico nos puede dar como resultado una mejor aplicación y estudio y desarrollo e incluso desenvolvimiento del estudiante dentro de la materia. Lo importante de esto es que el estudiante comprenda y vea la concepción de la materia o del tema que se aborda desde su nacimiento, desde su creación y todo lo que conlleva, hasta la aplicación de la misma y cómo la aplicación ha ido evolucionando conforme pasan los tiempos, que no es lo mismo el tema, por ejemplo, de la onda en física. No se abordó de la misma manera hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años en el mismo nivel de educación media superior, que ahora gracias a la ciencia como tal y a los avances tecnológicos podemos nosotros abordarlo de una manera distinta e incluso hacerlo más práctico, utilitario. Ejemplo, en una clase de física de su servidor, cuando vemos la onda y los tipos de ondas, primero lo abordamos de una manera
sencilla, por ejemplo, con emisiones de radio AM y FM, amplitud modulada y frecuencia modulada, y las formas distintas de ese tipo de emisiones de ondas de radio. Después lo abordamos de una forma electromagnética y estudiamos las ondas precisamente de cómo se desenvuelven en el espacio-tiempo de una forma electromagnética. Ahí nos basamos nosotros a los principios, conceptos y estudios de Nikola Tesla, y el estudiante elabora una bobina de Tesla donde electrifica un radio aproximado de 10 centímetros para poder encender una bobina. En este caso sería un foco. Después, cuando estudiamos la misma onda, lo hacemos mediante ahora una onda sonorífica, y el estudiante denota cómo varían este tipo de notas. Entonces, para nosotros estudiar esta onda sonorífica, primero vemos los principios, o nos basamos en los principios de Fletcher, para estudiar la curva de Fletcher. Ya que los estudiamos, el estudiante descarga la aplicación de Spotify en su celular, y ahí empezamos a ver las desviaciones de una onda, las mismas variaciones que puede tener esta. El estudiante ahora aprende cómo surgen o cómo se dan precisamente esas ondas sonoríficas, cómo el volumen, como nosotros normalmente lo conocemos, influye en altos, bajos, agudos, graves, claros, etc. Incluso los distintos tipos de música, cómo pueden variar dependiendo ese tipo de ondas. Y como una práctica final, vemos esa onda ahora ya mezclada con todo lo que las prácticas que anteriormente vimos, y lo ven ahora tecnológicamente hablando, por ejemplo con tiras LED, o incluso una bocina que tenga luces de colores, y que las luces cambien dependiendo del tipo de la tonalidad de la emisión de la onda musical que emite el aparato o la bocina o el instrumento que se está manejando. Bien, entonces es ahí cuando el estudiante se da cuenta que el conocer la historia, el origen científico de un tema que está abordado por otro tema integrador donde incluye la filosofía, la historia e incluso la ética, y no está peleado con la física, que no tiene nada que ver, que sean ciencias distintas, que al contrario, una sirve como apoyo para el desarrollo de la otra. El estudiante denota un interés muchísimo mejor y más alto en el estudio, ya no solamente de física, sino también de otras áreas dentro de la misma, dando un resultado final en la aplicación de ello en su vida cotidiana, y ahora sí lo ven incluso hasta más interesante. Bien, entonces, así a grandes rasgos es como la historia en la enseñanza de la física va ayudando también y tomada de la mano de otras ciencias, se vuelve más utilitaria y de una mejor manera. Bien, gracias.